Saludos, buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su segmento Geopolítica desde el hogar. El tema que estaremos tocando es sobre el fracaso del comunismo y por qué el comunismo ha fracasado en prácticamente todos los países donde se ha puesto en práctica, con la excepción de China y de Vietnam. Tengo para decirle que lo analizaremos desde razones diferentes. La primera es que el comunismo comenzó al revés, comenzó de atrás para adelante y les voy a explicar ahora por qué. Pero primero una breve explicación de lo que es el comunismo, una explicación, vamos a decirlo así, superficial y hablarle de los principales filósofos de esta ideología. El comunismo es una ideología que habla de la igualdad absoluta y que para lograr esta igualdad absoluta, el Estado tenía que controlar 100% la economía, o sea, tenía que abolirse la propiedad privada y que el mismo Estado se encargue de repartir las riquezas de manera equitativa. ¿Qué pasó, mi gente? De manera equitativa. También habla de la educación gratuita, la salud gratuita, la eliminación de las clases sociales, algo que para mí es una utopía, un sueño casi inalcanzable, o sea que no existan ni ricos ni pobres, algo que sí es verdad que es muy difícil, entre muchas otras cosas. Los principales filósofos de esta teoría o de esta ideología fueron Carlos Marx y Friedrich Engels. Carlos Marx era un filósofo alemán y Friedrich Engels era un filósofo inglés, los cuales en el año de 1848 publicaron el libro El Manifiesto del Partido Comunista. Entonces, aquí es que viene la explicación, mi gente. Miren qué pasa. Si leemos el libro El Manifiesto del Partido Comunista y leemos también un poquito el Capital, nos damos cuenta que Carlos Marx hablaba que era por etapas. No se podía pasar del feudalismo al socialismo. Había que pasar primero el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y después el comunismo. Escuchen por qué. Según el mismo Marx, el capitalismo es una especie, o sea, es una etapa del desarrollo humano en la cual se desarrollan los medios de producción. Entonces, Francia, Alemania, Inglaterra, en ese momento eran los países que tenían el capitalismo más desarrollado. Él menciona Estados Unidos, pero él menciona que para el 1853 por ahí, Estados Unidos para ese momento tenía un capitalismo anómalo en algunas partes, sobre todo en la parte sur, porque había un capitalismo sin proletarios, o sea, sin obreros y sin burgueses, o sea, sin dueños de medios de producción, pero ya ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Él explicaba desde cuando en los países con capitalismo desarrollado, cuando el capitalismo estuviera suficientemente desarrollado, asimismo la clase obrera, el proletariado, iba a tomar conciencia y iban a provocar una revolución que iba a estallar más tarde en una especie de revolución socialista y más tarde iba a evolucionar al comunismo. ¿Qué pasa? Que el país que primero pasó a ser comunista o socialista fue Rusia y Rusia para ese momento, en el año de 1917, era un país todavía semi-feudal. O sea, ellos estaban en una etapa de atraso muy grande en comparación a Francia, Inglaterra, Alemania. Ellos tenían una especie de unos 100 o 150 años de atraso industrial en comparación con los otros países de Europa occidental. ¿Qué pasa? Que a los rusos hacer esta especie de experimento en la cual volaron una etapa del desarrollo, eso provocó más tarde problemas y les voy a explicar por qué. Ahora, ¿qué fue que provocó que los rusos llegaran al socialismo primero que países con capitalismo desarrollado? Miren qué pasó, mi gente. Rusia para esos años tenía una situación desesperante de pobreza extrema. Lo primero es que Rusia, tenemos que mencionar algunos datos, eran 135 millones de habitantes y de esos 135 millones, 130 millones eran campesinos sin tierra. Había una dinastía, una especie de monarquía, la cual llevaba 300 años gobernando el país de generación en generación. La misma situación de la Primera Guerra Mundial llegó a que las ideas del comunismo, pero desde muchos años antes, se proliferen de manera muy rápida por casi todo el país. Y esto provocó la Revolución Rusa, la cual se divide en dos etapas. La Revolución de Febrero, en la cual es derrocada la monarquía o la dinastía de los Romanov y toma el poder Alejandro Kerensky, un gobierno profesional, y más tarde la Revolución de Octubre, cuando Vladimir Ilyich, que encabezaba a los bolcheviques, tomaron el poder y convirtieron a Rusia en la primera nación socialista del mundo. ¿Qué pasa? Si bien es verdad que Lenin hizo cambios muy importantes en la sociedad rusa, voló esa etapa del desarrollo, la etapa del desarrollo capitalista, del desarrollo industrial. Rusia era una especie de país semifeudalista todavía, como ya expliqué. Entonces, eso más tarde provocó problemas. El socialismo, como Rusia era un país todavía en ese momento grande, de los países más grandes del mundo, era todavía heredero del Imperio Ruso para ese momento. Creó la Unión Soviética en el 1922, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y más tarde la Unión Soviética se empezó a expandir. ¿Qué pasó, mi gente? Que los países que empezaron a pasar el socialismo, todos, eran los países más atrasados tanto de Europa como de Asia, países que todavía vivían una etapa de semifeudalismo. Más tarde se repitió este error, se combinó con otro. O sea, lo voy a explicar a continuación. En el año de 1945, como ya he explicado varias veces,
Cuando los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, que los nazis pierden la guerra, la Unión Soviética empieza a expandir su poder socialista por los países que ellos ayudaron a ganar la guerra. Países como Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, entre muchos otros. La Segunda Guerra Mundial la ganaron en parte por la ayuda rusa. ¿Qué pasó? Que después de que los rusos ayudaron a estos países a ganar la guerra, ellos impusieron el comunismo. Entonces, el comunismo en Europa del Este, más que por una revolución socialista, una revolución del proletariado, llegó por imposición, por una especie de imposición imperialista, por divisiones del ejército rojo. Les voy a explicar muchos casos que se veían. En esos países de Europa del Este muchas veces existían, después de 1945, existían partidos comunistas, los cuales tenían un apoyo de la población, pero era un porcentaje mínimo. O sea, un porcentaje mínimo de la población los apoyaba. Pero como tenían el apoyo del imperio soviético para ese momento, daban un golpe de Estado y ya la Unión Soviética le daba ayuda política, militar y económica. Eso fue pasando, eso fue prácticamente un efecto dominó que pasó en todos los países de Europa del Este, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, con la única excepción quizá de Yugoslavia, que en Yugoslavia no ganó la guerra con la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, aunque Yugoslavia pasó el socialismo, no cayó bajo la influencia de la esfera soviética, sino que se mantuvieron relativamente independientes. Entonces, ¿qué pasa? También en Asia se vio el mismo caso. En Asia, los países que empezaron a pasar el comunismo o el socialismo fueron los países más atrasados de Asia, como el caso de China, que todavía vivió una etapa semifeudal, pero que China tuvo la inteligencia después en los años 70, sus dirigentes empezaron a abrir el país y empezaron a abrir el gobierno y la sociedad a una economía de mercado encabezada por el Estado, o sea, con que el Estado se encargaba de repartir las riquezas, pero permitieron la inversión privada y permitieron también libertades económicas. El mismo caso lo hizo Vietnam más tarde en el año de 1986. Esto hizo de que tanto China como Vietnam sí progresaran con el socialismo, pero los otros países de Europa del Este no, porque no pasaron por la etapa del capitalismo primero, entonces se quedaron muy atrasados en términos, en términos económicos con respecto a Europa. Como mencioné también ya, el comunismo también fue impuesto en la mayoría de países de Europa del Este, entonces muchos ciudadanos que vivían en esas sociedades no se sentían cómodos con el comunismo porque le llegó por una imposición imperial prácticamente. El comunismo más tarde terminó decayendo. Hay otra cosa que es el asunto psicológico que no se toma en cuenta. Muchos psicólogos han planteado que el comunismo cayó porque también el ser humano es egoísta por naturaleza. Entonces tú formar un sistema donde todo el mundo sea igual es algo relativamente utópico. Aparte de que también muchos sociólogos plantean que en las sociedades siempre van a haber grupos que van a ser más atrasados y otros relativamente más adelantados en algunos aspectos, sea ya por condiciones regionales, condiciones geográficas, condiciones demográficas, entre otras, influyen en el desarrollo de los grupos. Entonces, tú tener una sociedad exactamente igual en todos los ámbitos es casi una utopía. Pasó que en muchos países, por ejemplo, el socialismo comenzaba relativamente bien, pero con el tiempo sus dirigentes se corrompían. Pasó también que, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, como ellos no tenían un desarrollo económico suficiente comparado con Estados Unidos o con otros países occidentales, pero sí tenían un desarrollo militar y tecnológico. Entonces, ellos en esa competencia con Estados Unidos gastaron tanto en la carrera militar y gastaron tanto en la carrera espacial y también en expandir la revolución por todo el mundo, que se descuidaron en su propio país con eso, con el asunto del proletariarismo, o sea, el proletariado internacional, expandir la revolución por muchos países, se descuidaron mucho ellos en su propio país y eso causó problemas. Pero entonces, las tres razones principales a mi entender de que el comunismo fracasara o que ha fracasado en la mayoría de países es esa. La primera es que el comunismo comenzó de atrás para adelante, siendo los países pobres los que primero, feudales, los que primero pasaron al socialismo. Lo otro es que el comunismo en la mayoría de países fue impuesto de manera imperial por la Unión Soviética. Y lo otro es el factor psicológico de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Actualmente se definen como comunistas solamente 5 países, que es China, Vietnam, Laos, Corea del Norte y Cuba. Pero en verdad el comunismo tradicional prácticamente lo practican solo 2 países, Cuba y Corea del Norte, pero Corea del Norte lo practica de una manera radical. Cuba ha abierto el país poco a poco, se seguirá abriendo, pero todavía le falta mucho. China y Vietnam adoptaron un buen modelo económico, que es el modelo de economía mixta, como ya mencioné, que es que el Estado controla la mitad de la economía y la otra mitad es privada, y el mismo Estado se encarga de repartir la riqueza. El modelo chino y vietnamita ha demostrado ser un modelo muy, muy correcto y muy eficiente. Espero que el análisis les haya gustado. Espero que hayan entendido el fracaso del comunismo porque ha fracasado en diferentes países. Y espero que me sigan en mis nuevos videos. Pasen buenas, mi gente. Queden con Dios.